Programa 27. Sociedad, vida cotidiana y cultura en el Porfiriato. En este programa analizarán el impacto de las medidas económicas porfiristas en la sociedad. Durante el Porfiriato hubo un crecimiento económico sin precedentes, sobre todo en los sectores minero, industrial, mercantil y en la agricultura de exportación. Este crecimiento no habría sido posible sin las enormes inversiones en materia de transportes y comunicaciones que propiciaron que el país pasara de ser una economía de autoconsumo a una mercantil. La economía llegó a su punto máximo cuando en 1896 se logró un superávit en las finanzas públicas. Esta bonanza económica propició el impulso a la educación e influyó de manera determinante en la cultura y la consolidación de una clase burguesa. Además, modificó de manera drástica la vida cotidiana de las personas. México fue un país que desde que se independizó y consolidó su independencia en 1821, pasó prácticamente 75 años en estado de bancarrota. Además teníamos guerras intestinas, el país estaba fracturado, disperso, poco comunicado. Cuando decimos las arcas estaban vacías, literalmente las arcas estaban vacías. Llegaban los presidentes, no había ni un quinto para la tesorería, para la hacienda pública, y entonces era muy difícil gobernar un país así. Sin embargo, a partir del triunfo de los liberales es cuando se impone el pensamiento liberal y de ahí arranca una serie de reformas que se consolidarán en el Porfiriato. ¿Qué hizo Porfirio Díaz? Bueno, de entrada permitir que llegara muchísima inversión extranjera al país en diversos sectores: ferrocarrilero, comunicación, extracción minera, petróleo, minería, desarrollo de infraestructura y de industria. ¿Qué tipo de industria? Textiles, cervecería, que es muy importante hasta la fecha, la cerveza, zapatera, cristal, vidrio, todo esto hubo un gran desarrollo durante el Porfiriato. Tanto es así que en 1896 finalmente el ministro de Hacienda, que era José Yves Limantur, logra superar la eterna bancarrota y México puede decir o presumir que tiene una economía sana. De ahí, de 1896 a 1910, bueno, viene todo un desarrollo espectacular. Las inversiones extranjeras llegan muy favorablemente al país. Esto porque, bueno, pues se les permite a los extranjeros invertir en todas estas industrias que decíamos son infraestructura, pero con condiciones privilegiadas, como son exención de impuestos en las importaciones, concesiones a largo plazo, es decir, las concesiones podían ser a 10, 20, 50 o 100 años en algunos casos. Con todo esto podemos decir que Porfirio Díaz tiene una visión de largo plazo que es fundamental en su estructura de gobierno, porque él cuando sube en 1876-77 ya electo a la presidencia, en ese momento vislumbra un futuro prometedor, con una situación estable, dado que el gobierno de Porfirio Díaz se va a mantener durante muchos años, y entonces esto beneficia la llegada de dinero que se va a aprovechar en todas estas actividades que les menciono, ¿no? Comunicaciones, ferrocarriles, desarrollo de infraestructura, urbanización y la modernización toda de la Ciudad de México y en general del país, aunque claro se concentra todo en la Ciudad de México. Con la introducción de medios de transporte y comunicación, las personas y productos pudieron trasladarse a lo largo del territorio nacional de forma rápida y a un costo relativamente bajo. Los centros urbanos pudieron estar en contacto gracias al impulso que se le dio al telégrafo y al correo, cuyo lema era afanoso de ligar a todos los mexicanos. Con la introducción del tranvía eléctrico en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Tampico y el Distrito Federal, la distribución urbana se extendió hacia la periferia de estas ciudades. En estos centros urbanos y en muchas otras poblaciones, la vida se transformó con la introducción del alumbrado público, transporte eléctrico, cines y muchas otras mejoras modernas. La sociedad se polariza totalmente durante el Porfiriato. Vamos a tener una clase alta y una clase baja muy extendida, la clase alta muy reducida y una clase media prácticamente inexistente. Hay que pensar que durante el Porfiriato la población se concentraba básicamente en el ámbito rural. Estamos hablando de que a principios del siglo el 75% de la población vivía dispersa en todo este territorio, en los 2 millones de kilómetros cuadrados, entonces tener comunicación con ellos era difícil.
mientras un pequeño grupo, el 25%, se concentraba en las ciudades. La clase alta era la dueña, obviamente, de las grandes haciendas, eran los terratenientes, los latifundistas, tenemos los dueños de las fábricas, los dueños de las minas, tenemos una gran cantidad de inversionistas extranjeros que van a ser incluso los que traigan al país a trabajar a los ingleses o los franceses o los norteamericanos en condiciones de privilegio, porque estas personas van a ocupar los cargos más altos dentro de las estructuras organizacionales, mientras que los mexicanos los vamos a dejar en los cargos más bajos y los de mayor explotación. Hay que recordar que como consecuencia de las leyes de reforma, en especial de la ley Lerdo, que dice la desamortización de los bienes eclesiásticos y las propiedades comunales, lo que los liberales pensaron inicialmente que iba a beneficiar a los campesinos al hacerlos propietarios de una pequeña porción de territorio, resultó contraproducente para ellos, porque a la hora de que entran al juego de la oferta y la demanda, lo que hacen es ponerlos vulnerables ante la ambición de los terratenientes y los latifundistas, que ya sea que les invaden sus terrenos, ya sea que los despojan arbitrariamente, ya sea que se los compran ante la oferta de decirles: yo te compro tu terreno que no tienes para cultivar y a cambio tú me vas a trabajar y yo vas a tener tu dinero y además yo te voy a dar trabajo. Todo esto genera a la larga una gran explotación, un gran sometimiento de todos estos campesinos que vivían en las haciendas o en las fábricas en condiciones, como he dicho, muy lamentables, ¿no? Esto forma parte de la leyenda negra, desde luego, del porfiriato. Entonces, esta otra parte también es cierta. Tenemos una pequeña sociedad muy consolidada, muy rica, en la cual están muy involucrados elementos extranjeros y una gran masa explotada, que además, como ustedes saben, existe toda esta parte de las tiendas de raya, donde ellos les van a hacer efectivo su pago a partir de unos vales que pueden cambiar en las tiendas de raya, que les venden los artículos mucho más caros de lo que estarían en el mercado, y que además los someten mediante un esquema de préstamos a seguir trabajando de por vida en estas haciendas o en estas plantaciones o en estas fábricas, sin recibir a cambio ninguna remuneración y en un estado permanente de endeudamiento que incluso se heredaba a los hijos. No es la condesa de Villasana caricatura, ni la poblana de Naguarroja que Prieto amó. No es la criadita de pies nudosos, ni la que sueña con los gomosos y con los gallos de Mícolo. Mi duquesita, la que me adora, no tiene humos de gran señora, es la griseta de Paul de Kock. No baila bostón y desconoce de las carreras de alto goce y los placeres del 5 o'clock. Toco, se viste, me abre, almorzamos, con apetito los dos tomamos un par de huevos y un buen beef steak, media botella de vino rico y en coche juntos vamos camino del pintoresco Chapultepec. Desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, no hay española, yanqui o francesa, ni más bonita ni más traviesa que la duquesa del Duque Yo. Muchísimo. O sea, nada más hay que pensar que si uno hubiera tenido oportunidad de nacer en México en 1860, ver la llegada de Porfirio Díaz en 1876 al poder y alcanzar a vivir hasta 1910, su vida hubiera cambiado dramáticamente. No creo encontrar ningún otro momento en la historia de México donde haya habido cambios tan determinantes y radicales. Esta persona que nació en 1810 y que para 1876 tenía 16, 17 años, le tocó nacer, vivir y ser testigo de un país donde no había nada de lo que nosotros vemos. No había asfaltado, no había sistemas hidráulicos, no había comunicaciones, no había tiendas departamentales, no había electrificación, no había automóviles, no había postes de luz, no había ferrocarriles, teléfonos, telégrafos, no había prácticamente nada. Si esta persona logra sobrevivir para 1910, el mundo que podía contemplar era totalmente diferente. ¿Qué le tocaba ver? Un mundo comunicado, una ciudad urbanizada, comunicada con el interior y al exterior, con telégrafos, teléfonos, ferrocarriles, sistema eléctrico. Entonces, si yo de pronto, de no haber tenido nada, veo que hay automóviles circulando en la calle, si de pronto veo que puedo prender una luz, un switch,
y que va a haber, porque literalmente se llamaban así, switch, y que va a haber luz eléctrica a cambio de la vela, que tenemos focos, que tenemos una vida nocturna porque podemos salir al exterior, tenemos actividades de noche, que no dependemos nada más de la luna o de las campanas que nos están marcando el tiempo, sino que ya hay relojes, ya tenemos luz eléctrica, tenemos restaurantes, tenemos fondas, tenemos electrodomésticos, por ejemplo, vamos a tener planchas, ventiladores, vamos a empezar a ver un mundo diferente, vamos a ver en la calle, como les decía, circulando automóviles, pero vamos a saber que en el mundo ya hay aviones. O sea, ese cambio tan dramático en la vida de una persona, insisto, yo creo que no se puede vivir en ningún momento más de la historia de México. Tenemos que modernizarnos en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, en nuestras leyes para poder legislar en torno a si hay robo o no hay robo de electricidad, ver qué vamos a hacer con los ferrocarriles, cómo las ciudades se acercan y los tiempos se acortan, porque no es lo mismo ir de México a Veracruz en 4 días que hacerlo en 14 horas. De pronto ver el paisaje que está a nuestro alrededor y ver cómo hay lámparas de luz, pero cómo hay postes, cómo hay cables eléctricos que la gente no sabe lo que significa, y sobre todo este concepto que es el cambio de las mentalidades, ¿no? Hay un antes y un después de fácil ubicación en el momento del porfiriato. Las medidas implementadas en el porfiriato fomentaron el progreso del país. Se introdujeron nuevas tecnologías y se industrializó el país. Además, se consolidaron algunos grupos sociales como la burguesía y los obreros. Esto generó profundas transformaciones en el paisaje urbano y rural. Con todo y esta serie de cambios, la desigualdad social no solo no disminuyó, sino que se hizo aún más grande. Debemos de reconocer que hay un cambio en la manera de ver, de estudiar y de reconstruir esa historia que fue el porfiriato, ¿no? Que fueron 30 años de una hegemonía política por parte de este personaje, que para mí es un gran personaje, que es Porfirio Díaz. Podemos ahora revalorar cuál es su papel. Efectivamente hay una leyenda negra de Porfirio Díaz. Nadie puede negar que fueron 3 décadas de explotación, de despojo, de inequidad entre la población nacional, pero también debemos de reconocer que hubieron grandes logros, un gran desarrollo, que en especial la Ciudad de México floreció como nunca antes había hecho. Ya no se trata de una historia de buenos y malos, de blancos y negros, sino una historia que, como todos nosotros, tiene sus blancos y sus negros, sus oscuros o sus semioscuros, y que eso es lo que tenemos que volver a aprender a leer del porfiriato.